De la semana pasada quedó un detalle, siempre nos quedan algunos pequeños detalles, que era la cita de Lloyd Wright sobre el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria. Yo la traje porque yo creo que es muy importante ante esta imagen que todos conocemos desde este extraordinario edificio en conjunto. La cita de Wright sobre el Estadio Olímpico, ¿no? Y lo que decía Wright cuando visitó la Ciudad Universitaria. Digo que el Estadio Olímpico de la Universidad de México es precisamente de México. Entre todas las estructuras que integran la ciudad universitaria, varias se elevan a la dignidad de la arquitectura notable de México y sus grandes tradiciones. La primera entre todas ellas es el estadio. Aquí se pueden ver las grandes tradiciones de México honrando a los tiempos modernos. Pero esta estructura no es una imitación, es una creación en lo más auténtico sentido y está llamada a ocupar su lugar entre las grandes obras de la arquitectura del hoy y mañana. Esta fue la expresión de Wright ante la visita a Ciudad Universitaria. Fue muy crítico con unos edificios, como lo comenté la ocasión anterior, pero él dijo que se quedaba con dos grandes obras, que era el Estadio Olímpico y los frontones de Alberto de Aray. Pues nada más era para completar, siempre nos van quedando algunas colitas de las sesiones anteriores, pero quería complementar la crónica. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los espacios, como está en el programa, que lo estamos cumpliendo cabalmente, de los espacios para la cultura y el conocimiento. O sea, son diversos espacios que me ha tocado diseñar, elaborar, coordinar para este efecto. Partimos la semana pasada desde lo que era la ciudad universitaria, los espacios de la ciudad del saber, o sea, todo lo que es el saber, hablamos de los jardines académicos y todo eso que ustedes ya lo conocerán bien. Pero hoy vamos a hablar precisamente de cultura, ¿no? de la cultura. Entonces, son los espacios para la cultura, y en los espacios de la cultura nos vamos a encontrar también con los auditorios, con los teatros, con las galerías, y un poco los orígenes de todo ello. Lo que ha sido muy interesante en esta cátedra es que nos ha revelado, o me ha permitido a mí revelar o ordenar toda una serie de cuestiones que las hace uno de una forma automática, y compartirlo con ustedes pues, es mucho más agradable, ¿no? Hablamos desde la domus romana, después hablamos de los jardines académicos, los jardines griegos, y hemos así ir yendo, y después hablamos de los campus universitarios, los orígenes. Entonces, todos nuestros orígenes en la cultura occidental están basados en elementos y preexistencias culturales muy importantes, como la herencia del mundo griego, del mundo romano, y que están en nuestra jerga cotidiana. Y ahora que vamos a hablar de los auditorios y de los teatros, lo sigue siendo, o sea, sigue estando presente el teatro griego y sigue estando presente los auditorios también en la Roma antigua. Entonces, y la galería, y las galerías, ¿qué decir de las galerías? Sino de las galerías de los Uffizi, las galerías del Renacimiento. Entonces, ¿cómo todos estos constantes y palabras que utilizamos con una forma natural? Simplemente aquí en esta universidad, ahorita estamos en un teatro, hay una galería, que es la galería José Luis Benlluren, estamos hay una biblioteca, Biblos, de nuevo, el griego, a un costado, estamos en un campus universitario y ejerciendo la labor académica. Todo esto tiene esos orígenes, no únicamente en su etimología, sino en expresiones arquitectónicas. Existen precisamente estos prototipos, arquetipos arquitectónicos, valga la redundancia, que nos refieren a nuestra cultura cotidiana. Y por cultura, en este caso, pues nos encontramos que la definición muy genérica, porque si hay algunas palabras o términos difíciles de definir, cultura, arte o civilización, pues vamos a poner miles, ¿no? y encontradas, pero siempre hay que llegar a una síntesis más o menos de lo que puede expresar todo esto. Y por cultura encontramos que se dice que es el conjunto de representaciones, reglas de conducta, ideas, valores, etcétera, que caracterizan a un grupo social. Pues por eso hablamos de la cultura arquitectónica, o de la cultura de México, la cultura del Golfo, de la cultura sudamericana, la cultura de Oriente o la cultura occidental, ¿no? O sea, se puede entender un poco en esta idea mucho más global. Mi intención en todo momento ha sido que la reflexión que hagamos sobre nuestro hacer no sea un hacer inmediato y con limitaciones, sino que tenga un carácter universal y que sepamos que corresponde
corresponde a muchos tiempos, no más a nuestro tiempo, sino a tiempos pasados y a tiempos y proyecciones a futuro. Y sobre cultura también existen aquí todas estas referencias que hay, ¿no? Y que se relacionan con la cultura, los ritos, las costumbres, lo que hemos aprendido, las creencias, lo que compartimos, los valores, los conocimientos, el arte, los productos de una cultura, las perspectivas de una cultura hacia la cultura, no únicamente las perspectivas gráficas que nosotros hacemos, ¿no? La conducta, los hábitos y un conjunto de ideas, ¿no? Entonces, cultura agrupa casi todo esto, ¿no? Que es lo que nos... Entonces, ¿por qué hacemos un centro cultural? ¿O por qué se hacen recintos para la cultura? Pues para precisamente difundir o reproducir todos estos elementos que están aquí, o sea, para culturizar, ¿no? Para reflexionar sobre ellos, ¿no? Entonces, y vamos teniendo estampas o imágenes históricas de diferentes escenas de la cultura, desde la cultura musical, aquí estamos viendo desde la elaboración de algunos objetos, danzas, tradiciones, la música, las representaciones teatrales, cualquier representación es parte de la cultura, o esta multiplicidad de estampas como si fuesen unas barajas, ¿no? Cada una de estos elementos representa una cultura, la cultura del maíz, la cultura del golfo, la cultura de un imperio, cómo se expresan a través de la escultura, de la arquitectura, de la escritura, de la danza, ¿no? De los textos, y nosotros formamos parte de eso. O sea, evidentemente la arquitectura es un hecho cultural, eso lo he dicho en todos los foros posibles, es un hecho cultural. Y la cultura comprende todas estas cosas creadas, ¿no? Y adquiridas por el ser humano, como miembros de una sociedad. Nosotros vamos creando, ¿no? Cada sociedad va creando, o los individuos en particular, hay una serie de individuos o personalidades que van dando pasos hacia adelante o representan la cultura como nadie lo puede expresar, ¿no? En el caso de, imagínense, Juan Rulfo, en el caso de México, para escribir el campo mexicano, pues no hay quien lo haya descrito como Rulfo, ¿no? Con tal poesía, con tal profundidad, ¿no? Y habla de, es un lenguaje con creencias, de costumbres, tradiciones, lo que decíamos, ¿no? Tiene que ver con la vestimenta también, con las máquinas, con la gastronomía, ¿no? Es inmenso, ¿no? En ese sentido, cada cosa. Y nosotros somos un país de una enorme diversidad. Y aquí también un poco ver el juego con los tiempos, ¿no? Si vemos estas geishas en Japón, pues evidentemente corresponden a una cultura, evidentemente a veces es la cultura japonesa, o sea, y lo identificamos inmediatamente, por muchas razones, ¿no? Y está ahí la vestimenta, el género, la mujer, todo lo que significa y lo que nos lleva a estas imágenes, ¿no? Desde la cultura de su actitud hasta su lenguaje corporal, y cómo ese lenguaje también, estas neoculturas, ¿no? O sea, pueden aparecer estas 4 geishas, ya no decían tanto geishas, neo-geishas, ¿no? Con los atuendos, pero de nuevo, pues, con una dinámica y una actitud distinta, pues están haciendo una parodia de lo que pero es una nueva cultura, es la cultura de las nuevas generaciones, las culturas humanas, ¿no? Y sigue siendo, desde luego que es una cultura de otro tipo, quizá no con la profundidad, pero corresponde con nosotros. ¿Y de qué hablamos muchas veces de expresiones culturales? Pues siempre que, si nosotros asomamos a un espacio como este Centro Cultural de Barcelona, uno podrá ver que este es un hecho, que están ahí haciendo pues, cultura, o están viendo una proyección cinematográfica, o están escuchando teatro, o están en una conferencia que estamos aquí, ¿no? Pero todo esto contribuye y abona a la cultura, ¿no? En diferentes fenómenos. Esto también en Bilbao, ¿no? Es un edificio de Filmstar, ¿no? Que era la Lóndiga. Entonces, en estas actitudes que pueden ser también distintas, ¿verdad? El otro nos vimos muy sentados, muy ordenados como estamos aquí, pero no quiere decir que no sea, se puede decir, es que hay nuevas expresiones culturales. Pues podemos ver en cine tendidos en el pasto, o podemos escuchar un concierto en Flor de Loto, o podemos estar en una butaca. O sea, entonces son diferentes expresiones que la cultura va teniendo con el paso del tiempo y con el relajamiento o la rigidez de cada una de las civilizaciones. Los ejemplos son de la cultura. Este es otro, lo tomé aquí hace unos días, justamente aquí en la plazoleta de la Galería José Luis Bellure, donde me dio mucha risa porque en esta pieza maya, como ustedes saben, es una pieza maya que ha estado aquí, pues esta chica el otro día, pues yo pregunté y me dijo, no, bien acostarse, está comodísima, porque sirve como una almohada, ¿no? Entonces venía cansada, seguramente estaba desvelada, ¿no? Y estos visitantes, que eran unas extranjeras que venían
entonces también lo tomaron de tal forma. Entonces, aunque la banca está diseñada para estar sentado, pues puede funcionar para estar, ¿no? O esta cultura de más relajamiento, ¿no? Pero entonces, ¿cómo convives con el arte maya, con el arte contemporáneo, con esta pieza, con este ambiente de la universidad? Entonces, cuando vemos esa escena, estamos viendo culturas, son expresiones culturales, que es lo malo. No es nada más, y ahí están echados unos estudiantes, unos visitantes que vienen aquí. Igual están muy desvelados, ¿no? Pero si ustedes se asoman y ven estos días, nunca descubrimos que al ordenar esta banca, ahora que venimos un poquito y limpiamos este espacio, tuviera esa comodidad compartida. Así que cuando quieran descansar, pueden hacer. Y la otra cuestión es que son los recintos educativos, o sea, cómo se educa, o sea, la cultura educa, la arquitectura educa, el arte educa, o sea, todas esas son. No únicamente se educa uno a través de las estructuras formales o tradicionales de la educación, ¿no? El aula, esta actitud mucho más directa, sino la educación es muchísimo más amplia, mucho más compleja, ¿no? Y en eso la arquitectura contribuye mucho. Pero dice que nos muestra las peculiaridades de nuestra cultura, ¿no? Y nos da todos la oportunidad de desarrollar capacidades intelectuales y creativas propias, ¿no? O sea, la educación te permite, prácticamente eso es un escalón para desarrollar tus capacidades. Si no te educas, por eso dicen es mal educado, ¿no? Y no es un mal educado más en las formas, sino en la educación no formal, sino en el sentido estricto, en entender los fenómenos. Y la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje. Es distinto el aprendizaje que la educación, o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras a través de narraciones, discusiones, enseñanza, ejemplos, la formación o la investigación. Es un poco a nivel formal, es lo que es la universidad, pero la educación también la recibimos en nuestra casa, con nuestros amigos, con la familia, en la ciudad donde vivimos, en el barrio donde habitamos. Son procesos educativos, ¿no? De educación cívica, ¿no? Educación para muchos hábitos, ¿no? Costumbres. Bueno, y aquí nos vamos encontrando con diferentes imágenes también históricas, siempre que remitan la historia y al presente, o del presente a la historia, por este juego de tiempo, donde pues, aquí hay un proceso de educación desde quien está probando un elixir, de quien está escuchando un tambor, de quien están festejando, quien está haciendo alguna acrobacia, pero son procesos educativos, son procesos de educación, ¿no? Y nos podemos acercar más a lo que convencionalmente entendemos. Si la Secretaría de Educación Pública te habla de educación, pues da esta imagen, ¿no? Clásica, ¿no? El aula, los chamacos, ¿no? El maestro, ¿no? Y un poco de lo que veíamos la vez pasada de las aulas, pues ven el canal, la iluminación, ¿no? La claridad para que se pueda realizarse, ¿no? El pupitre, esto ya te educa, ¿no? A compartir, o sea, todo este tipo son elementos, ¿no? Y tenemos espacio, pero con los cambios tecnológicos hoy nos encontramos que pasó de esta actividad totalmente, digamos, casi nada más direccional entre el maestro, el expositor y el público con los nuevos procesos educativos, que es la tecnología. Los otros chicos estaban todos viendo al maestro y ahora todos están viendo su tableta, ¿no? Su plataforma de educación. Bueno. De ahí nos vamos al auditorio, ¿no? Esto puede ser un auditorio, es un teatro que tiene foso, que tiene caja teatral, ¿no? Pero puede ser un auditorio. Pero el auditorio de ahí viene del latín de nuevo. Dice que viene de auditorio, ¿no? Que es el lugar para oír. Ahí viene de audición, es el lugar para oír. Está formada por el verbo audire, que es escuchar, y el sufijo orium, o torium, que significa lugar. Es un lugar para escuchar. Es el auditorio. Aquí es un auditorio a escuchar algo, ¿no? La conferencia, lo que fuese. Es un espacio público con una serie de asientos puestos de manera semicircular, que es al que asiste una audiencia. La audiencia son ustedes. Por eso también, por ejemplo, en la radio, la televisión, cuando las personas dicen, saludos al auditorio, no, eso está mal empleado. Saludos a la audiencia. La audiencia es los radioescuchas, los que están, son esa audiencia. Ustedes, en este caso, ya son audiencia, no son respetable auditorio, no, es audiencia. Son los sujetos que están auditando, que están escuchando. Auditorio es el espacio. Entonces entendemos que la palabra auditorio es un lugar para oír. Así es. Como hay que llegar a esa síntesis.
Y por autonomía aprendemos como auditorio es esto. Si tú tienes una imagen, ¿qué es un auditorio? Pues es esto, ¿no? Es un lugar con butacas, muy amplio, con un claro que cada vez ha sido mayor con los avances tecnológicos y una pantalla también cada vez mayor con los avances. Pero es un lugar para conectar, para oír. Pero, ¿de dónde surge también? Pues de la voz, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora, como estoy diciendo ahora, ¿no? O sea, de la voz, o sea, viene del primer instrumento que existe en la humanidad, que es la voz, ¿no? Entonces viene de ser escuchado, ¿no? Un lugar para ser escuchado. Y desde las ciudades, las acrópolis, desde las ciudades griegas, podemos encontrar que existían todo ese tipo de elementos. Pues es como la idea idealizada, ¿no? O sea, desde el ágora, el lugar del encuentro público, el puerto, el templo, pero así como el teatro, está el teatro. O sea, igual como la acrópolis, la vez pasada estuvimos hablando con los jardines de académicos y la acrópolis, está el teatro. O sea, ven, en esa infraestructura general de una ciudad, entonces estaba la parte elevada, ¿no? La ciudad elevada, ¿no? La ciudad de los dioses y los jardines, de la academia, del conocimiento y la auditoría. Pero también el estadio. Y cuando nosotros vamos viendo todo esto, si nos referimos de nuevo a la ciudad universitaria, que tiene su estadio, que tiene sus canchas de fútbol o de sus canchas deportivas, o áreas deportivas, tiene sus diferentes. Pues, no hay nada nuevo sobre la faz de la tierra, ¿no? Van cambiando todos. ¿De dónde vienen casi todos estos términos, ¿no? Y vamos encontrándonos con estos extraordinarios teatros griegos, ¿no? Y esto que sigue estando, que es maravilloso. Yo estoy aquí sobre la orquesta, estoy pisando este lugar, ¿no? Y tenemos el proscenio, que es este punto elevado, el proscenio, tiene lo de la cena, que es toda esta parte de atrás, que es la boca escena, que se llama, ¿no? Y después los parodos, que son estas laterales, son los elementos precisamente, ¿no? Que están aforados, es donde afora, donde puede salir el actor, los músicos, ¿no? Pero esto tiene siglos, digamos. Y después tienes el coilón, y el coilón son los pasillos, son como estos pasillos, y después tenemos aquí lo que es la butaquería, ahora que es la galería, y asoma, ¿no? Y hay asoma A y asoma B, o sea, son las secciones, ¿no? O sea, ese principio sigue rigiendo hasta en el más contemporáneo de los lugares para la audiencia, ¿no? Para que la audiencia se pueda continuar. Y aquí lo ves, ¿no? Es el teatro de Tiraud, esta maravilla, ¿no? Entonces, cuando uno ve ese semicircular, y todos sabemos, bueno, de dónde surge entonces la isóptica, la acústica, ¿no? El poderse ver, el poderse escuchar, el poder ver diferentes ángulos para la escena, ¿no? Tantos orígenes, y hasta ¿no? O sea que después ya en el siglo XIX, con los teatros ya cerrados, o sea, como el esquema de todos los teatros comunistas que hay en México, el Teatro de Bellas Artes, el Teatro Juárez en Guanajuato, en La Paz, en San Luis, en todo este teatro, inclusive el Teatro Carlos Lazo, pues nos vamos ya, claro, no tenemos palcos, pero con la idea de los palcos, o sea, ya no es la colina griega, pero sigue siendo esta forma semicircular por razones acústicas, por razones ya cerrados, ¿no? Ya no están abiertos, ya no están siendo abiertos, ya no es para tanta población, son más restrictivos, ¿no? Pero esa es un poco la idea siempre. Aunque eso se han transformado, vamos a encontrar hoy con un auditorio de esa naturaleza, ya la forma puede ser un teatro isabelino, puede ser ya no tanto, sino una cuestión ya más moderna, y aquí puede ser un auditorio de otro tipo, ¿no? Donde se pueden representar artes escénicas ya polivalentes, ¿no? Que se pueden representar. Entonces, cómo hemos ido transformando todo eso que está presente, ¿no? O sea, es así, ahí tenemos aquí la sala de Nezahualcóyotl, ¿no? Una idea totalmente distinta, ¿no? A lo que era el Palacio de las Artes, claro, con antecedentes como el de Scharum en Berlín, ¿no? O sea, de la Filarmónica de Berlín, y ejemplos y otras obras de Alvarado también. Y de ahí ya pasamos, entonces ya paso a cómo todos estas como preámbulos, estos elementos de cultura, de educación, están presentes en nosotros para realizar una serie de proyectos. Cuando uno proyecta ya es intrínseco. O sea, ahora ya me voy a la parte de proyectar. ¿Qué hacemos cuando nos dan un tema? Hay que hacer, esta es la unidad académica de la UNAM en Morelia, pues ahora es el campus Morelia, pero van a ver, entonces, ¿qué había que hacer? Un auditorio, o sea, la sala, digamos, el aula magna, auditorio, como y
una administración, la sala del consejo, el consejo, ahora voy a las referencias, el consejo académico, unas aulas de educación continua, un vestíbulo, que no lo tiene el campus, y una cafetería. Entonces, ¿cómo unes en un programa algo que cada vez está más unido, ¿no? O sea, antes teníamos esos lugares desintegrados, ¿no? Ayer me comentaba un colega colombiano, que es Francisco de Valdenebro, que es el constructor de salmones, me decía, fui al Museo de Antropología, me fascina, pero lo que no puedo concebir es que como en ese gran parque bellísimo, el lugar más desangelado de ese lugar es la cafetería, ¿no? Porque si ustedes escucharon el Museo de Antropología, estamos ahí con ese patio maravilloso, el paraguas y la fuente, pero la cafetería tienes que bajar una escalinata y está escondida ahí como una bodega, casi se reforma, ¿no? No te da ganas de tomarte un helado, ¿no? Entonces, claro, le digo, es que se corresponde a un proyecto de los años 60. En los años 60 todavía se dividía, todas las cosas estaban como fragmentadas, ¿no? A pesar de lo extraordinario del edificio maravilloso, el caso particular de integrar este tipo de actividades no se da, ¿no? Aquí tampoco teníamos cafetería. La cafetería esto es algo reciente, lo hicimos en el 98, ¿no? Pero no había. O sea, entonces, ¿cómo ahora lo puedes integrar con este tipo de leyes, ¿no? Entonces aquí la idea era tener un vestíbulo, atrás van a ver la cafetería, el auditorio, los sanitarios, un mostrador cuando hay congresos y todo, y la apuesta era de que había que quedar al aire libre, había que evitar los ventanales. Morelia tiene la misma temperatura que la Ciudad de México. Cuando estuve investigando los climas, era la misma temperatura de la Ciudad de México. Por ahí está Fernando Sánchez, que es testigo que estuvo muy presente conmigo todo esto, ¿no? Y entonces, ¿de qué partimos? Este es el campus Morelia de la ciudad de la UNAM. Reproduciendo todos los males de los cuales hablé la vez pasada, no de los buenos, sino de los males, ejemplos de la ciudad universitaria, como la investigación científica y algunos edificios que van salpicando allá ahora por el centro cultural, ¿no? Donde esta es la carretera Morelia-Pátzcuaro, y había estas construcciones. Es un terreno que había regalado el gobernador del estado a la UNAM, y entonces la UNAM había poco a poco construyendo. Esto era ciencias de la tierra, esto era geografía, esto era matemáticas, esto era algo como ciencias biológicas. Tenía un carácter más hacia las cuestiones de ciencias de la tierra, ambientales y científicas, no tanto de las humanidades. Pero si aquí tú tienes la entrada, hay un circuito que todavía no estaba, y todos los edificios como centro comercial, como si entraran ustedes a un outlet. Entonces va teniendo un circuito exterior, e ibas entrando el estacionamiento de el estacionamiento de cada uno parcializado, o sea, en esta organización. Entonces, donde el vehículo seguía siendo el elemento presente y no tenías un campus, y la parte central estaba así, ¿no? Aquí había un arboretum, después aquí hay una parte de un jardín botánico, después logramos ahí hacer. Entonces, cuando nos dieron el tema, es absurdo, lo que no tienes una puerta, tú entras aquí y lo tenías un descampado, y tenías que bifurcarte para dónde están matemáticas, para dónde están ciencias de la tierra. No había, déjense de eso además de lo físico, no había un lugar de cohesión, no había un lugar de encuentro, y las universidades son lugares de encuentro, son lugares que tienes que empezar a pensar, es el pensamiento universal, no vas en la endogamia a pensar nada más en lo tuyo, ¿no? Entonces, la propuesta fue facilísima, y bueno, no iba yo a hacer aquí otro auditorio por allá aislado, ¿no? Y la cafetería, una cafetería por acá, ¿no? Y todo tipo de elementos, sino que se pensó, hay que hacer un acceso cuando tú entras, que cuando entras en diagonal, existe cuerpo, que ustedes lo van a ver, ¿no? Un acceso peatonal muy marcado, ¿no? No existía este estacionamiento, esto lo hicimos, lo que pasa es que en la foto todavía sale, pues hay un momento de transición, por lo primero que hicimos, los caminos, y tú entras peatonalmente, te recibe el auditorio, porque el auditorio no es únicamente para esto. La otra cuestión es que este tenía su auditorio, este tenía su auditorio, cada uno tenía su auditorio y cada uno tenía su cafetería chafita, pero todos tenían su cafetería. Así estaba aquí la facultad, aquí había un taller, en Rosario tenía su cafetería, aquí había 6 cafeterías, nos las chutamos, hicimos una, ¿no? Para que todo el mundo, si no, no ibas a tu taller y te servían. No había esta comunidad. Lo mismo a otra escala pasaba en esto, que son tendencias que tienen las instituciones. Entonces, había un aislamiento matemático, ya de por sí está rulato, pues imagínense, más abstracto, el pensamiento abstracto, ¿no? De ayer a su casa en Morelia y a dormir al otro día X más Y, a ver qué verá.
no se enteraba que había un geógrafo, que había un biólogo y que existía Pátzcuaro, ¿no? Entonces, había que hacer aquí. Entonces, hicimos este cuerpo, que lo van a ver, y cómo articulas con ese de caminos y los senderos, que se armaron con senderos. Entonces, que entraras al aire libre con ese clima tan benéfico, y que vinieras a matemáticas, que vinieras a biología, que vinieras a geografía, y se empezaron a hacer todas esas articulaciones, ¿no? Y que hubiera algo que se articulara. Este es el conjunto. Esto es hoy, ya como está, es una cubierta muy ligera, o sea, por eso se hizo con multipal y todo esto tiene una cantidad de estructuras pesadísimas, sin hacer una cuestión muy ligera, rapidísima, le hicimos casi en 6, 8 meses, ¿no? Y la idea es que se estacionen aquí, que lleguen de fuera, que encuentren con este cuerpo, y de aquí ya te distribuyen. Ahí están los senderos, por ejemplo. O sea, se respetó el arboreto y es un sendero muy agradable que vas encontrando de tu vegetación. Entonces, ya los de aquí se cerraron las cafeterías, toda la gente de aquí tiene que venir a la cafetería, o al auditorio, o al consejo académico, o a las aulas ¿no? de educación a distancia. Aquí está. Y cuando vemos la maqueta, pues, entonces aparece pues, el mundo griego o el mundo que ustedes quieran, ¿no? Pero es imposible que no, claro, no nos daba la sección para hacer el diálogo, no lo necesitaba. Pero es un autor que funciona muy bien y a ellos les dicen, para mí yo le dicen, es su salita en el Zahualcóyotl, así dicen, o sea, es que funcionaba muy bien, porque hacen conciertos, hay producciones de cine, hay actividades culturales, no nomás científicas. Y todo lo que pensé es que uno estuviera aquí lo ven, esa es la parte administrativa, aparte es la administración del campus, voy a estar ahí, el consejo académico, las aulas, es lo primero que se tiene, la cafetería en la parte inferior, el auditorio y en la parte inferior los baños. Y resuelto con rampas, todo de accesibilidad universal, todo está en un nivel, todo lo demás estaba accidentado. Y para subir en la parte superior también, para repartir las salidas, ahí por la parte inferior y la parte superior, está este fue el esquema, como lo ven, esta es la puerta, aquí pasa, es el auditorio, están aquí los baños, el terreno nos permitía precisamente tener un nivel inferior aquí, este es toda la cadena de proyección, ¿no? Y estos son los cuerpos de apoyo que están de bodega, el auditorio, las oficinas, y las aulas y la cafetería. En corte, pues veríamos aquí el auditorio, y en la planta, pues, está claro, la planta baja está la cafetería, la cocina, ¿no? Los servicios sanitarios, y estas aulas de educación a distancia, y una serie de espacios abiertos y libres para la integración, para la comunidad, ¿no? Para que se pudieran integrar. Y aquí lo vemos, ¿no? Un poco es una forma, cómo se puede entrar, vamos a ver en otras, cómo puedes entrar, está el auditorio, y está ahí este emblema que dijera Campus Morelia, que son las aulas, ¿no? Y que quedara flotando en esta constante que ustedes siempre han visto, que esa visera que ahora que he estado repasando los proyectos con motivo de la exposición, son esas cosas que yo no me había dado cuenta de que a todas les pongo visera, o sea, eso aparecer. Y entonces la entrada, si ustedes se fijan, está rodeado todo de naturaleza, está aquí está la cafetería, lo vamos a ver, ¿no? Este letrero de Campus Morelia, y tú por aquí puedes subir a la galería del auditorio, pero te sirve como un balcón, es como un paseo, tú puedes tener diferentes ángulos hacia el exterior, puedes ver a tus colegas que están en la cafetería, en fin, tienes una serie de cosas. Y la idea siempre fue, si esto volaba, que todos estos apoyos fueran muy libres, ¿no? Estructuralmente, ¿no? Aquí ustedes ven las rampas, y se juntan una serie de taludes muy interesantes, donde aparece Mesoamérica también, una plataforma, que como el terreno venía inclinado, pues entonces aquí se hizo un talud de piedra para ajustar este nivel, y el talud aquí se invierte. Y desciende en esta plataforma, y eso nos permitió hacer el ajuste y colgar con tensores precisamente algunas de la rampa para hacerlo lo más cerca, ¿no? Cuando uno va bajando esta rampa, pues se encuentra a un lado, a un costado, es el estacionamiento, pero no la parte frontal, ¿no? Eso es lo que sabe los taludes, ¿no? Como viene el talud, viene el otro, entonces esto todavía lo dramatiza más, es el auditorio, y que las cajas volaran. Este es un acceso al auditorio en la parte inferior que tiene una caja con una serie de palcos. Entonces nos permitió que estas cajas quedaran volando, no son estas cajas que rompieran con ello, ¿no? Claro, desde luego estaban muy aterrados con los otros edificios que eran muy sólidos y nos decían que había que hacerlos más ligeros, que era muy ligero, que era ligero. Aquí está la educación a distancia, es esta zona, y está esta pata, este soporte, ¿no?
poco de alardes ahí, de juegos, por ejemplo, si tiene esta pata, vamos a meter esta viga se apoya en este muro, ¿no? Que está deteniendo. La idea de que volaran estas cajas con este entrecalle, que siguieran volando y que se viera, porque yo sala de consejo, y me acordé un poco de todas esas cosas. El consejo universitario también está como volado aquí en Seúl, ¿por qué no volarlo, no? Y que se vea el consejo, que sea transparente, que no sea algo donde se encierran allí los académicos a decidir quién sabe qué cosa, ¿no? Que se viera, esta es la cocina, ¿no? Y en todo el tiempo estás tú viendo el exterior, ¿no? O sea, todo el tiempo estás, ahí se ve un poco el exterior, ¿no? O sea, esta es la entrada del auditorio y el sótano, el sótano está en contra de los sanitarios. La idea era jugar mucho con estas como fugas, ¿no? Darle dinamismo a la urbanalidad. Aquí se desciende a los baños, todo está resuelto con rampas, o sea, entonces accesibilidad universal, con concreto algunos elementos, como ustedes pueden ver, ya está el interior del auditorio, ¿no? Le decían la salita en Nezahualcóyotl por esos balcones que van teniendo sus quiebres y elementos acústicos y los lados, ¿no? Todas las cabinas de traducción simultánea también, porque hay muchos congresos, ¿no? Son las aulas de educación a distancia, un poco jugando con eso. Y aquí se ve cómo está apoyado el auditorio, que era, la idea era hacer como un alarde, ¿no? Hay un poco, jugar con la estructura de que se pudiera apoyar nada más en estos puntos. Es el balcón superior que pues entran personas con discapacidad o no, y puedes asomarte hacia abajo de la cafetería. Y todo el tiempo estás rodeado de vegetación. Este era el baño de mujeres, el baño de hombres, el parte inferior. Aquí se ve también parte de las oficinas, de cómo vas, cómo funciona como acceso. Aquí se ve la cafetería de montarse, pues queda este lugar que es un punto de encuentro, un punto ahí de encuentro de los diferentes. Aquí se ve de nuevo la cafetería. Y algunas aplicaciones de concreto, como este muro o la parte inferior del auditorio, lo va a estar resuelto con. Este es un multipanel, esto es como una gasolinera, vamos a poner un techo de gasolinera, ¿no? O sea, prácticamente es un multipanel, por eso lo ven, algo ligerísimo, nada más es para cubrir, ¿no? Es como las casas de Acapulco que les enseñaba que tenía que tener esa cubierta, es nada más para envolver un espacio. Si tú no le pones eso, imagínate lo que sería, bueno, sería algo, ¿no? Y además te protege de la lluvia, te da sombra, te limita un espacio, ¿no? Y los baños aquí también tenían una serie de aplicaciones ahí, de tubos y ¿no? Para darle juego. Esto funciona muy bien como mostrador para los congresos o para el café o para el registro, ¿no? de los eventos, ¿no? Bueno, de ahí pasamos y ya hay una semejanza, no tanto formal, pero sí de solución a otro centro cultural, que es la Academia Mexicana de Ciencias, ¿no? Y verán ahí que hay unas constantes que aparecen, ¿no? Ahora me di cuenta que los proyectos que estoy presentando el día de hoy, los tres tenían el mismo tipo de soluciones, ¿no? Quizás son cosas que a uno le gustan, me parece que son legibles, o sea, es mucho más atractivo por ahí, ¿no? Con una amiga con las letras, ¿no? Van cambiando, ¿no? Unas eran plateadas, estas son de otro color. Y aquí van a ver a qué responde esta idea, era tener un techo. Vuelvo a estar con la presencia de Seúl, claro, pero no doble, sino está volado, o sea, tienes como un acceso, es un lugar muy soleado. Esto era la casa de Durazo, de la Jusco. En la casa de Durazo, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, tenía ahí un galgódromo, tenía un ruedo, tenía una discoteca, tenía su casa, tenía un horno crematorio para sus enemigos. Así, no, en serio, sí que sabía el horno. Entonces, desaparecían ahí algunos. Entonces, la casa era un bodrio, o sea, la iglesia era la discoteca, ¿no? Había un lugar de Jorge Ligero vendido, una serie de impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, decidimos, evidentemente. Después, la requisa del gobierno se la dan a la delegación Tlalpan, y después el delegado de Tlalpan, Salvador Martínez de la Roca, se la da a la Academia Mexicana de Ciencias, se la dona. Entonces, es un lugar un poco, no práctico, de accesibilidad, porque hay que salir a la carretera de Cuernavaca, pero el terreno es extraordinario. Y entonces ahí están las sedes de las sociedades científicas. Y antes de hacer este conjunto, pues el lugar es este. Es el ruedo, es un cortijo, es el ruedo, estas eran las caballerizas, están las caballerizas, estaba su galgódromo, ¿no? Aquí, esta era la casa, esa era donde entraba con las fuentes, una entrada majestuosa y enorme, todo un sistema de fuentes, ¿no? Aquí había unas canchas deportivas, aquí estaban los hornitos, decían que eran para perros, pero quién sabe si
hornos, y unos senderos ahí como inacabados, y después la UNAM les había hecho esta casa, bueno, esta era la casa de Educación. Aquí fue cuando ya habíamos tirado, la discoteca estaba en el centro, tenía discoteca con una alberca, entonces tenía la discoteca con la alberca, el galgódromo, ¿no? el ruedo, con los caballos, ¿no? El cortijo, su casa, que es lo que está aquí abrigado, donde dormía, ¿no? Y tenía toda una serie de jardines, se había hecho esta villa paladera, ¿no? Y cuando me ofrecen el proyecto, entonces empecé a analizar y dije, en estas caballerizas no lo van a creer, todavía están, hay oficinas, en las caballerizas donde estaban los caballos, hay oficinas, no hicieron oficinas. El ruedo lo hacen para las fiestas de fin de año, para reuniones académicas. Después, esto de las sociedades científicas, la sociedad científica de física, de química, la sociedad científica, ¿no? Y acá, después, la UNAM les había hecho una construcción muy rara, como unas aulas, un espacio como de usos múltiples, pero no se daba nada. Entonces, cuando me llamaron, me dijeron, es que nos falta un auditorio, no tenemos un auditorio. De ahí vino mi teoría. Entonces, analizando, dije, bueno, pues, como estaba aquí la discoteca, en vez de que sea la discoteca, esté el auditorio, pero que articule, porque pasa lo mismo que en Morelia, ¿no? O sea, aquí vean el senderito, o sea, entonces de veras, los coches se estacionan aquí, y toda la gente tiene que caminar un kilómetro. Entonces, lo que hacían después es meter los coches aquí y se estacionaban acá, ¿no? O sea, como caballitos, pero todos los coches trabajan. Entonces, la decisión fue, hay que hacer un cuerpo aquí, que articule, que tú llegues por un sendero que es una fuente bastante bonita, de las sociedades científicas pasen al auditorio, que el auditorio sea el gran vestíbulo, que tenga el auditorio, la cafetería, quien va a ir todo el día, pues ya es imposible bajar a la ciudad, porque ya van a estar ahí en una sesión académica, en un congreso, la cafetería, una galería, y después ya te vas conectando con eso. Estos son los está aquí. Y entonces, ya que ya lo habían sembrado, entonces lo que hizo ya no fue un círculo, sino fue un óvalo, ¿no? Donde el auditorio es esta caja, ¿no? Es esta caja, es un cuadrado, es un rectángulo, y después está envuelto en este cuerpo que tiene como un jardín interior, la cafetería, la galería y los vestíbulos, tiene un foyer, y un poco recordando un poco este patio techado de arquitectura, que es muy generoso con toda esta transición que tenemos. O sea, que es un lugar ahí techado, porque pronto llueve y es una zona lejana y hace frío, entonces que se sintieran cobijados. Por eso hice estos domos y esto lo orienté precisamente hacia el oriente, toda esta parte, ¿no? Porque era frión, ¿no? Igual bastante frío. Y aquí se hizo como un andador para que los coches den vuelta y se guardan, y entonces aquí tienes la entrada, ¿no? Y va a articular todo esto, que es la propuesta es esta, ¿no? Entonces ahí creo que tiene esa semejanza con el otro, un elemento integrador de nuevo, ¿no? Como y aquí lo vemos en obra, esto estaba en obra, esto lo que se me vino con la estructura del ingeniero Carlos Arroyo, ¿no? Y aquí estaban bien los estacionamientos, Olga los comentaba, entraban por cipreses, no había sendero, y está aquí había un lago, sí, había un lago, de agua, tenía lago, tenía el algodón, el ruedo, ¿no? Aquí una especie de templo, y bueno, aquí lo vemos que es la caja como sobresale y todo está forrado en tabique, en ladrillo. Aquí lo vemos, eso es en proceso, ¿no? Cuando se encontraban. Y aquí se ven los senderos, ¿no? Como ya se podía, no había articulación entre ellos, entonces tú puedes pasar, llegas a un vestíbulo galería, los vestíbulos de la entrada del teatro, ¿no? Todos los sistemas de aire acondicionado que se cubren, la cafetería, ¿no? Y después vas pasando a estos cuerpos que menciono, ¿no? Que son las diferentes arquitecturas. Son cipreses, exactamente. ¿En qué consiste? Pues es una entrada bastante marcada. Entra, es como una penetración aquí, muy clara. Aquí está como un espacio para esculturas o para muchas de los congresos que se ponen exhibiciones paralelas a los congresos, stands de ferias, lo que fuese, ¿no? Como lo que se ve aquí en el vestíbulo, ¿no? Entonces que tú puedas entrar, que tú veas este jardín interior, ya como más técnico, como invernadero, y el gran vestíbulo con dos salas que se pueden dividir el auditorio en dos cuerpos, totalmente, por eso tiene dos cabinas de proyección, está todo dobleteado, ¿no? Las bodegas para guardar las sillas, son las bodegas laterales, esto es para la acústica, y lo puedes dividir en dos, o lo puedes tener en uno general, ¿no? Cuando hay los activos, la cafetería, que está viendo especialmente hacia los volcanes, y las articulaciones que tiene, ¿no?
en corte vuela, porque aquí esto lo van a ver después, aquí queda volado por el terreno, de nuevo se puso en un nivel, ¿no? Para exhibir universal, y aquí se puede ver cómo queda volado el cuerpo. Entonces, en la caja del auditorio, uno de los accesos, cómo queda volado. Esta es la entrada, un poco dejar estas referencias, ¿no? Cómo está en nuestra presencia ciudad universitaria, ¿no? O sea, es el ajusto, pues, habiendo elementos pétreos. Aquí está una de Jasper y una de Jasper. Entonces aquí entran, ¿no? Los impresos, este que había puesto Durazo, ¿no? Y la idea era poder entrar en este, ¿no? Aquí vemos este gran. Entonces había una fuente que sí la dejamos como una rotonda para poder dar la vuelta a los autos, ¿no? Y se llama el taxi, lo que fuese, ¿no? Y poder tener esta entrada, un volado ahí marcar con mucha claridad el acceso. Y aquí vemos ya cómo entran. Se tuvo que cerrar por lo frío, es muy alto el ajusto, pues tiene una cristalera, se abre la puerta automáticamente, pero esto entra, ¿no? Entonces hay una penetración, ¿no? Y ya cuando recuerdo de esto y lo veo, pues es lo que está aquí, aquí para salir al campus, ¿no? Pero te los aseguro que no lo tenía consciente, ya que lo vi, caray, cómo se parece, ¿no? O sea, pero son estos elementos de la memoria que va teniendo uno, ¿no? Ya cuando entras, ¿no? Te encuentras como se penetró, tienes toda esta curva, tienes esas entradas de luz para darle temperatura, y esto funciona como galería o como un vestíbulo muy amplio, todo es en concreto, además, aquí muy sencillo, para como un espacio como el que vivimos aquí, un vestíbulo multifuncional. Que vas dando la vuelta, es muy interesante porque vas dando la vuelta, es muy intrigante, ¿no? Entonces vas a entrar hasta este punto y aquí ya puedes ver la salida hacia las otras partes. Ya que llegas, estas son las entradas al auditorio, a los dos auditorios, y los monitores aquí que te acusan, puedes estar viendo que estoy de adentro y en qué momento puedes entrar o no, eso siempre es muy complejo, cuando estás afuera, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces puedes entrar en una pausa. Bueno, hablando de acústica, tiene buena acústica, ¿no? Entonces, le seguimos, ¿no? Hablo un poco al revés, ¿no? Entonces aquí tenemos la entrada con madera, o sea, la idea que fuera como muy cálido, como que pasa aquí también, ¿no? Y para poder entrar, ya al fondo está la cafetería, y hay esa vista hacia los volcanes. Aquí se sale hacia la otra parte donde están las oficinas administrativas. Es el otro ángulo, como decía. Hay unos macizos o mantos de piedra que se dejaron también expuestos, como aquí en el espacio escultórico. Y hay que limpiarlos para que se vea la roca. O sea, entonces es muy interesante que estás viendo esas piezas, te recuerda siempre el lugar, ¿no? Donde estás. Y las entradas laterales a los sanitarios, que son los sanitarios también, en un costado sean hombres y mujeres. La vista desde la cafetería, desde la cafetería, aquí está el mostrador, aquí se puede ver, ¿no? Había este domo que era necesario que entrara aquí, ¿sí? La luz. Gracias, ¿no? Entrar aquí la luz, y hay este ventanal que es muy amable porque es lo que da más al sur. Entonces, con la idea de calentar, y además tener esa referencia en la cafetería, estás más relajado, puedes ver el exterior, y la noche es muy agradable. Entonces tenía estas entradas de luz, como queda colgado. La caja del auditorio es este, ¿no? Y aquí se puede ver que el auditorio polivalente ya no tiene esta idea, porque se discutió mucho de que aquí se puede dividir este muro móvil, y nos comentaban que por eso todo se divide a la mitad, como ustedes pueden ver, ¿no? Los practicables, todo, pero esto en muchas ocasiones son mesas de trabajo, como decían, son mesas de trabajo, o son banquetes, o son comidas, o son reuniones académicas donde trabajan en mesas, no es necesariamente, hay dinámicas en la cual no podíamos tener una isóptica, sino se optó por eso hacerlo más alto. El proscenio, como ustedes ven, es bastante alto, ¿no? De 1 metro, y todo este muro acústico, que se veía atrás, ¿no? Todo ese muro acústico, y aquí ya vemos todas las cuestiones acústicas, por eso se divide aquí se guarda el muro móvil, ese muro móvil queda, y nos sirve para vestibular un poco cada una de las zonas, ¿no? Son 2 cabinas de proyección, 2 cabinas de traducción, cada una tiene su cabina de proyección y traducción, para poder tenerlo doble, o cuando hay un congreso, para tener dos lenguas, además de la lengua que se puede. Entonces es un poco un auditorio más polivalente y actual. Esta es la vista hacia los volcanes, bueno, que se llega a ver un poquito los vientos de la ciudad, y
galgódromo con los cipreses, pero este ventanal que también es un gesto de una gran ventana muy curva para poder tener esta panorámica, que era la más agradable, o sea, no te tienes que cerrar un poco, ¿no? O sea, pasabas de lo exterior, te abrigaban, entrabas al auditorio, pero tienes pues, una relación con el exterior en las pausas en medio de los congresos, ¿no? Esto es cuando estaba en el proceso de obra, es un poco la primera que estaba ahí en la entrada, y esto es el parte del exterior. Esa es la entrada un poco de se vea. Me gusta esta foto porque acusa la caja, ¿no? Entonces la caja es muy clara, esta es la caja, y como que está envuelta por esto. Ya era la idea un poco de que envolver para generar esa dinámica, ¿no? Entre todo el conjunto. Es una vista de noche, la parte de la cúspide, que es lo que más abajo cómo vuela, y aquí se puede ver cómo vuela, es el sendero ya que se hizo para articularlo, ¿no? con la parte del ruedo que son las oficinas, y aquí queda volado, o sea, precisamente queda en la equilibrio de esta caja, aquí está bajando el cuerpo de la caja, vamos acercando, y es el vestíbulo, ¿no? Donde ya se entra con las aulas, y ahí está esta conexión, ¿no? Es un poco, en esa idea de un gran pozo, de un elemento que pueda articular todo esto, la academia. Y bueno, se trabajó el tabique, no es uniforme, sino tiene unas cintas, tiene cerca de 5 o 6 hiladas, tienes una entrecalle, un poco la idea de usar esa horizontalidad, ¿no? Fueron unos unchos, ¿no? Que te pudieran estar abrazando. Bueno, son diferentes materiales, pero yo creo que lo que hay que adaptarse es a cada lugar, ¿no? No podía yo llegar, soy muy crítico en ese sentido cuando alguien aplica esquemáticamente una forma y mecánicamente la aplica. No pude, lo de Morelia tiene su lenguaje que corresponde a eso, ¿no? Tenía que ser el contrapunto de una serie de edificios un poco más masivos, que fue un edificio muy ligero y una puerta de entrada. Y este era un edificio por el clima y las condiciones, un edificio que te abrigara, porque hace mucho viento, es frío, no te sintieras ubicado, necesitamos espacio amplio, cubierto, ¿no? Entonces, vas por otro material, también que es más cálido que el concreto en esos casos, ¿no? De ahí pasamos a otros temas que tienen que ver con el arte, también con la cultura, con la educación, que son las galerías. O sea, y por galería, que también, bueno, aquí está la Cultura y siempre vamos a las galerías, y se habla, y no hablamos nada más de las galerías de arte, sino la galería como un espacio arquitectónico, que pues en un pasillo. Pasando esa galería, ¿no? La galería es un espacio que es la parte de un edificio alargado, generalmente, espaciosa, con muchas ventanas o abiertas, por eso se habla de la calle, y sostenida por columnas o pilares, destinada a momentos de descanso y objetos de adorno. Todos los andadores, en una galería, en un centro de convenciones, en un museo, en un lugar, o también se define como un pasillo descubierto o con vidrieras, que es lo más común, destinado a iluminar los espacios interiores de una casa o un edificio. La galería es el vestíbulo, esa galería. No nomás son las galerías de arte, la galería de arte es una aplicación sobre el espacio galería, ¿no? Espacio arquitectónico. Y ahí, pues tenemos que irnos. La primera galería o las primeras referencias como galería que se tiene, no existía el vidrio, pero son los profileos, precisamente, de la Acrópolis, que era un espacio con columnas abierto, que entrara la luz, espacio de transición, entradas a la Acrópolis, espacio de transición, pero que en ese espacio, entre esas columnas abierto, pues se encontraban una serie de elementos, aquí están las cariátides, se encontraban una serie de elementos artísticos, o sea, te encontrabas en esos vestíbulos, a un costado había unas cámaras donde encontrabas pinturas o representaciones. Entonces también, de ahí viene también esta fusión, o sea, ya con la vidriera y esto es una aplicación ya más contemporánea de la galería, se puede tener, pero en un principio, a esto vamos, pero ¿qué hay? Y eso lo subrayo para que vean, transparencia, lo que buscas es transparencia. ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, puedes llegar hasta las cines de Viña del Rojo, la nueva galería de Berlín. Y esta es un poco la idea tradicional de galería, ¿no? Hablas de las galerías de los museos vaticanos, de las galerías de los Uffizi, ¿no? En Florencia. O sea, estás hablando de esos espacios como de transición con iluminación, donde te vas encontrando con un ritmo, una serie de piezas artísticas, esculturas, pinturas, objetos, ¿no? Lámparas, te vas encontrando, ¿no? Entonces, eso es un poco una galería, ¿no? O sea, puede haber galerías abiertas, ¿no? O sea, la
Alameda en alguna forma es una galería abierta, o sea, a cielo abierto, te vas encontrando con piezas artísticas, un monumento. Aquí, bueno, es la galería de los Uffizi, lo clásico, o sea, si te dicen galería, la de los Uffizi en Florencia, es el, como el zoom del esquema espacial galería, que es una maravilla, ¿no? O sea, entonces te encuentras los ventanales, un corredor con ventanales que permiten la entrada de luz, del sol, en este caso, y donde vas encontrando, ¿no?, algunas piezas, ¿no?, como las que tenemos aquí en nuestro último, ¿no? Cuando vas encontrando estas piezas, esas sí las reconocen. Entonces, y vamos encontrando piezas. Esto es lo que es la idea de una galería: la luz y la posibilidad de tener transparencia. ¿Y para qué son utilizadas muchas de nuestras galerías? Pues la aplicación de eso es fundamental para el arte. ¿Y qué hacemos en gran parte de los arquitectos cuando nos queremos exportar? Pues nuestro máximo anhelo es contribuir al arte, hacer piezas, si se puede, artísticas, ¿no?, que contribuyen a enriquecer la experiencia humana. Entonces viene del latín ars, arte, que es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Gran parte del arte es una ficción, es una imaginación, ¿no? La literatura mucho es ficción, el surrealismo es una ficción, o sea, son cuestiones imaginarias, ¿no?, y otras reales. Mediante recursos plásticos, ¿con qué te basas? Con recursos plásticos, la pintura, lingüísticos o sonoros, y el arte permite expresar, de nuevo, ideas, emociones, es importantísimo, expresa nuestras emociones, percepciones y sensaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se nos enchina la piel cuando vamos a una actividad artística? ¿Por qué nos vamos hasta llorar o sudar o quedamos conmovidos o mudos en esa reacción ante algo que es producto de una emoción o de una sensación y que tenemos la capacidad de gestionar? A partir de esta cuestión de las emociones, que es lo que estamos viendo bastante complejo, está muy ligado al arte. Y pues todas estas aplicaciones pueden ser igual, puede ser desde las piezas en su momento de los Uffizi hasta el diseño contemporáneo. O sea, un diseño contemporáneo te está expresando también. Aquí hay una pieza artística, te está representando un gráfico, el diseño gráfico, una serie de objetos. Está aquí la clásica sandía, casi como gato, pero que a tamaño sintetizado, una cultura que los juegos, ¿no?, de estos elementos, pero que te está expresando. O aquí, ¿no?, con David Hockney, ¿no?, o sea, esta maravilla de. Pues claro, es fruto de una imaginación, esta piscina, cómo sintetiza una piscina, es observación de Hockney, ¿no?, quien hacía originalmente telones para teatro. David Hockney, extraordinario pintor norteamericano, empezó haciendo telones, todos los telones para los teatros como fondo, y de ahí pasó después a la pintura, ¿no? Hoy hace arte por Instagram, ¿no? O sea, va teniendo las plataformas a las tecnologías que el mundo contemporáneo va dando. O sea, en un momento empezó con el teatro, después fue la pintura, y después ahora hace arte por medio de las redes sociales, ¿no? Entonces se van adaptando. Pero esto es una expresión artística. Entonces está sintetizando, pues, la maravilla de ver un cuerpo de agua, de ver a un nadador, el paisaje, lo que se está expresando, ¿no? Entonces esas constantes, ¿no? Yo cuando vi este cuadro me lo encontré hace poco, acá me quedé sorprendido, lo pongo porque cuando yo veo la casa que conocí de Acapulco, está la piscina, un paisaje y unos poquitos de las columnas, ¿no? Cómo hay esas coincidencias, ¿no? Te van apareciendo elementos de esa manera. Y si de galería se trata, pues un zoom de la galería ya en la modernidad es la nueva galería de Berlín. ¿Qué definición había de galería? Vidriera, una vidriera, como un pasillo, este gran pabellón galería, que es un edificio magnífico de Mies en Berlín, ¿no?, donde hay toda esta transparencia. Aquí se puede ver las construcciones aledañas de Berlín, en la parte céntrica, y donde pueden montar diferentes tipos de exposiciones, pero con esa neutralidad del color oscuro, ¿no?, para poder ver. Entonces, galería, pues tenemos un tipo extraordinario de galería, hasta esa síntesis, desde los profileos hasta
ahora, ¿no? Y siendo Mies también un clásico, ¿no? Un griego. Cuando vemos esto, pues puede ser un templo griego, o sea, que va a tener una capa, que va a tener las sueltas, y vean cómo se permite. Claro, muy criticado por unos dicen, bueno, es que no puedes ver los objetos, no, te obliga a hacer una serie de obras muy particulares, ¿no? O sea, pero si se trata de galería, pues es una galería, en el sentido básico, ¿no? Y de ahí pasamos, ahora sí que, disculpen la tropicalización, ya no entienden que no hay maestros, ¿no? Que está uno en esta carrera. Entonces pasa algo que cuando lo empecé a resolver, pues ya me salió el 10, ¿no? O sea, qué atención, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí vamos. Esto está en Mazarik, este es un lugar, bien, esta es la embajada cubana. Aquí está el Conservatorio de Música de Mayo Pani, este es Mazarik. Todo esto es una manzana dedicada a la educación y la cultura de la SEP. Pero en algún momento el presidente Echeverría le regaló al cubano un cacho, les regaló, sí. Tomen ahí ese terreno en una parte del conservatorio, y hicieron una embajada cubana, la Cruz Salina. Y esta es una embajada cubana que ese mural solo lo vemos con el dron. Y este es este conjunto, que es un edificio de los años 50, 60, del arquitecto Rutilo Malacara, muy buen arquitecto de la modernidad. Y aquí está más allá, pero entonces tenía un auditorio muy pequeñito, no tenía esto, tenía un jardín y tenía unos espacios administrativos y tenía una especie de galería preguntante. Entonces, ante ese tema, yo dije, fíjate que te vamos a unir con esto, que hemos hablado. De nuevo, es un lugar para la cultura, ¿no? Y para conocimientos. Entonces, pues, el jardín de academia, la galería, entonces, esas cosas que te salen, ¿no? O sea, entonces, bueno, la galería, y que pueda ser penetrable, la galería, los jardines, el teatro y una biblioteca. Entonces, ¿cómo puedes ordenar todo eso? Este era el estado anterior, es un poco porque decían cómo se pueden transformar las cosas. Esta es una cosa interesante. Así se encontraba Mazarik. Con esta vegetación que les digo que no es la vegetación urbana para nada, cómo se van plantando. Esa idea también equívoca de que toda vegetación es buena, no es cierto. Y que hay montañas muy feas, y hay plantas espantosas. De veras, eso es un romanticismo equívoco, ¿no? Hay que saber seleccionar y tener más o menos conocimientos con una cultura estética y orientarse, ¿no? Como se sabe, para qué vegetación es la que corresponde a cada lugar. Pero en la ciudad, en el ambiente urbano, lo peor es el arbusto, o sea, es lo más negativo. En la ciudad hay que tener una serie de vegetaciones con tallo robusto, con un fuste y la vegetación arriba para la transparencia, porque salimos a la calle para verlos, para tener la maqueta, no para estar lleno de es un obstáculo. En mal momento, algunos de esos arquitectos oficiales de la SEP se le ocurrió a un edificio que era bueno en su estructura, forraron con vidrio espejo. Pues el objeto que le dijeron a los burócratas de ahí arriba que no iban a tener cortinas. Entonces le cambiaron el espejo cuando era un edificio funcionalista muy bueno. Entonces, esas cosas que tienes que reventar, ¿no? Entonces, de eso pasamos a esto. O sea, ¿cómo pudimos limpiar? ¿No? Hasta se despejó todo eso por no parte también. Ahí nos ayudó, porque soy un crítico de los muchísimos Mazarik, pero sí nos ayudó, se pudiese entrar y armar la galería. Ahorita vamos a ver Edson Franco, así se encontraba, ¿eh? Todo negro, todo con ese vidrio espejo hacia la calle, toda esta vegetación de todo tipo, ¿no? Coches estacionados, vean, los autos estacionados en batería. Entonces quien venía aquí el transeúnte tendría que bajarse a la calle y conseguir, ¿no? O sea, esto que es esa agresión cotidiana en la ciudad que tenemos que ser cada vez más conscientes para no prohibir en ningún momento esto, o no permitir, o como ciudadano, no nomás como arquitecto, como ciudadano, llamarle la atención a que lo hace a la institución, a la persona, oye, señor, usted no se puede. Pero esto es pan de todos los días, ¿no? Entonces, por fortuna se logró sacar todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Se prohibió el estacionamiento, se ampliaron todos, se ordenaron los gajillos, se hizo una entrada decorosa a la galería, se le puso el letrero de luego que la acompaña. Y la transparencia, entonces, ¿qué dije? Pues la galería tiene que ser un lugar de paso para que tú puedas entrar de nuevo rampa, para escalones y que recuperes esa parte interior que aquí estaba. Mira, este era el estado anterior.
Los autos, esa es como estaba la acera, los autos, como les digo, una rampa que habían hecho para los discapacitados que invadía más, imagínense, aquí esto, y ahora, esa es la rampa, ¿no? Y aquí otros coches, subían y tenemos por un vestíbulo que un policía te decía dónde va, ¿no? Pasabas aquí. Una galería que estaba aquí, que ahorita van a ver la presentación de galería, ¿no? Una sala de frutas, y esta era una bodega, unos baños, los baños aquí, los baños así más enorme, ¿no? El jardín está totalmente abandonado y una serie de oficinas. Entonces, ¿qué haces? Entonces dices, pues vamos a zonificar y vamos a tener. Primero, todo el arreglo de la calle, si ya viene eso, entonces le haces tus bocas. Esto es una sede de la OSD, pero llegas aquí una rampa, la galería, tiras todos los muros, o sea, si ustedes se acuerdan en el anterior, los baños estaban aquí, los quitas todos los baños van para acá, para una parte ya interna, y despegas y ganas todo espacio como galería y tienes que entrar por aquí. Entonces entras, tienes transparencia, vas a entrar, tienes la galería, tienes el jardín y tienes el teatro, y abajo tienes el... Entonces armas los tres elementos. Esa era la preciosa galería. Eran unas plafones como de pañal, una cerámica, ahí una intercerámica arriba de un piso maravilloso de granito, de habían forrado de, porque a uno de los funcionarios no le gustaba el color negro, el color negro no le las mamparas contra los vidrios y el vidrio espejo, ¿no? Entonces esa era la galería. Bueno, entonces chula. La taparroca que llegaba aquí, una subía, y todo, bueno, ya, imagínense, no puede ser, aquí está, y vidrio espejo, ven, entonces vidrio espejo para la galería, para adentro, no puede ser, ¿cómo puede haber espejo? Así estaba el pavimento, plafón, el jardín, vean más de qué estado se encontraba este jardín, era una guarnición inmediatamente salía, se pasó la guarnición de banqueta. Entonces, lo que hice fue empezar a limpiarlo todo. Entonces, inconscientemente esta apareció mi esto, apareció. El gordito. Quité todo el plafón, lo limpié y me encontré con esa figura maravillosa. Entonces, se pintó todo, se respetaron todas las columnas, se quitaron los vidrios espejos, se hicieron transparentes, se recuperó el piso, se pulió de nuevo el piso, el piso es una maravilla, ¿no? Entonces empezamos a limpiarlo y a transparentar y pues gana toda esta presencia, o sea, recupera. Tienes, aquí estamos se pulió todo el piso, donde no había, se hizo de nuevo, estaban los sanitarios. Y este es todo el proceso, ¿no? Cuando se estaba levantando, miren, el piso anterior, ¿no? Y aquí ya estamos pidiendo para recuperar todo el área. Pues muchas veces es mucho mejor borrar lo que adicionar. Eso es otra receta. La goma es mejor compañía en ocasiones que los lápices, ¿no? En varias obras que aquí están de testigos, Fernando y Enrique Lastra, de que tuvimos que borrar algunos impulsos de unos colegas arquitectos, de los que quieren figurar a través de sus excesos. Entonces, quítale, pues las cambiaron de color, ¿no? Entonces vean, este era el jardín, el jardín como quedó, el jardín, y una bodega preciosa que habían hecho los de la SED también para una bomba, que la bomba tiene 40 centímetros y la han hecho en su casota. La bomba que los oscuro tiene 40 centímetros. Ah, es para que entre y que va a arreglar la bomba. Entonces, bueno, se recuperó todo esto, ¿no? Son escenas mejor. Lo pongo porque es importante que sepan, aquí se está colando el piso de nuevo. Uno puede recuperar muchos materiales que estaban. Esto nada más de investigar, encontrar el recurso, pero lo puedes recuperar. Bueno, ¿cómo era? Bueno, tengo la evidencia, pues todo esto se hizo nuevo, se debe estar opaco, ¿no? Esto es lo existente, que la regla de esto para allá, forrada con su cerámica, logramos, pero todo esto lo vamos a hacer. Entonces lo vas, ya está el piso, para que cuando empieces entramos, ver el piso, esa maravilla del piso que le han puesto en el cerámica, ¿no? Ahí está el pavimento. Entonces aquí ya está la galería con una exposición de ya saben quién.
cómo ya todo el piso se volvió a regularizar, la neutralidad de las columnas, queda este espacio, ¿no? De tal forma, y se logra la transparencia. Entonces levantamos un muro en la parte posterior, se empezó a ordenar el jardín, entonces tú tienes esa conexión para poder ver, y va cambiando de acuerdo a cada una de las instituciones. Pero tienes la galería, que no es el concepto de la galería con las piezas artísticas que vas a encontrar. Esta es una función reciente, pero vean cómo se recuperó más bien el engolado, es una belleza todo el proceso, ¿no? La desnudez honesta, ¿no? Cómo queda. Y las propias lámparas y los rieles son compatibles con todo el sistema de iluminación con eso. Entonces tú al tener negro y negro, o sea, lo que te resalta es todo esto, vean además cómo resaltan las obras artísticas, entonces, ¿no? Automáticamente sobresale, ¿no? Lo que tienes es un poco la transparencia hacia el exterior, hacia más ahí, ¿no? Entonces también tienes esta transparencia, claro, y aquí vemos a sus compañeros, es un poquito de la facultad que van a hablar de las expresiones, pero vean, entonces, cómo se puede convertir precisamente en una experiencia mucho más contemporánea de acercarse a este tipo de experiencias como dan aquí los jóvenes, y cómo de algo que era, como hasta la actitud, ¿no? La libertad de movimiento, el otro te podías mover, cómo te condiciona un espacio libre a que puedas tener ese tipo de y que no es más que entender lo que el edificio quería hacer, ¿no? Aquí está otra transparencia hacia el jardín, ¿no? Y vas teniendo siempre, ahí está la galería, ¿no? Y puedes ver lo que no se veía, ahora ves la calle, esto es más allá, y ves hasta la otra calle y puedes ver hasta 50 o 60 metros, tú te paras aquí, tienes hasta 50 metros, tú estás en la ciudad, estás en la calle, estás en la galería, estás en un todo, no estás ahí aislado, en un recluido, ¿no? Es parte del jardín. Esto era como estaba el jardín, ¿no? Así estamos en el entonces, no se levantó este muro, está la vegetación, y sirve como un ciclorama, ¿no? Tiene toda esta vegetación, hay las bancas para sentarse, y aquí se acaba de hacer el teatro, que la que ve todo este cuerpo se la mejor la casa teatral y la librería. Entonces, vas a tener soporte con muchos de los artistas, pero ya tienes este lugar en un lugar de reflexión, un jardín para la reflexión, así estaba, ¿eh? No me digan que la vegetación, si hay diferencia entre lo que es una vegetación así silvestre, no sé si puedo regresar al anterior, puedo regresar al anterior, entre esto y esto, la otra atrás, ahí. Lo que es nada más hacer un planteamiento, lo que pues eso es lo que se hace, en lo que hacen los paisajistas, lo que hacen los arquitectos, lo que hacemos en lo que hace el diseño, ¿no? Entre esto, se ve, además aquí te entra una cosa que era esto, ¿no? Ahora, el 90% del país está así, además, ¿no? Entonces, pues tenemos mucha chamba, o sea, hay que estar proponiendo y proponiendo, de veras, el potencial, cómo puedes, de un lugar, el potencial de muchísimos lugares que tienen, entonces nunca hay que negarse a un lugar, esto es otro reciente, ¿no? También ya hicimos otro tipo de bancas y cambiar los pavimentos, un pórfido, diferentes vegetaciones, ¿no? Hay una serie de cuerpos ahí que... Y aquí está un poco el corte como estaba el teatro, antes era un auditorio que llegaba aquí, se me amplió todo esto para hacer la caja teatral, esto lo trabajé con Alejandro Luna, ¿no? Que gran escenógrafo, y además también tuvo la cátedra de Alejandro, ¿no? Arquitecto y escenógrafo, ¿no? Y cómo podemos ir interviniendo en diferentes partes del cuerpo, también con Roberto Macarán, también todo esto, y fuimos ampliando, moviendo vigas. Esta viga estaba abajo, gente la subimos, o sea, tuvimos que hacer una caja teatral del doble del tamaño de ampliando, ¿no? Para poder tener una estructura muy sólida. Este era el auditorio, vean más chulada, en la cabina, el pobre Pato estaba en la cabina. La horizontalidad del proyector, así se ve, ¿no? La cortina al centro, el pasillo al centro, el mejor lugar al centro. Entonces, cada vez que entraba uno tarde, pues todos nos enteraban. La mejor vista que es esta era el pasillo. O sea, el pasillo ¿no? Y vean nomás la chulada, madera aquí, pintado de blanco, y el cajón también era el mismo de pañal. Entonces,
se empezó a retirar todo, que el bajó, se hizo todo un vestido, un foyer, se abrió la boca bien, y se comenzaron las butacas, la cabina arriba, la gran cabina, y así ya estamos haciendo todo el andamiaje, que se modificó todo el carbón, y las butacas ya no se acomodaron. Entonces, ubicas todas las butacas, tienes los laterales para tener la mejor posición al centro, eran como 60 espacios que estaban pensados para esto. Y le amplías todo esto. Y la boca escena que estaba aquí, haces una boca escena enorme. O sea que eso es muy importante. La boca escena lo amplías todo, ¿no? Entonces, si lo modificas, haces unos elementos acústicos y la boca escena, mira nada más que la chingada. Vean la boca escena, ¿no? Cómo se abrió. Entonces, aquí había unos muros de tabique aquí y hasta acá. Entonces tú puedes abrir y tienes toda esta boca escena, que es una boca escena panorámica, que te da la posibilidad de teatro, de danza, o sea, de danza de todo tipo de espectáculos. Entonces, tú lo abres y te da, además, de ver el horizontal es muchísimo, porque es una escena panorámica y una profundidad de 9 metros. Aquí todavía hay una cortina y atrás todavía hay 2 o 3 metros, que te permite, ahí se hizo todo este foso, hay una serie de escotillas donde puede salir de abajo cualquier personaje, ¿no? Y tienes en los laterales las personas, y tienes el auditorio donde la acústica, las canciones, una serie de elementos clavos, ¿no? Aquí lo puedes ver, ¿no? Pues ven la oportunidad que logras tener, ¿no? Y cómo queda. Entonces, como de algo espantoso, o sea, pues algo digno, decoroso, digamos, algo que funcione, ¿no? ¿Entendés? Y aquí vuelves a la idea del auditorio, ¿no? Aquí todavía esta cortina, que es una cortina mecánica, se puede correr hasta acá. Aquí, de acuerdo a cada evento, se puede tener y la otra cuestión es toda la mecánica teatral, que está aquí, lo que es la cornamusa y la caja teatral, que muchas veces no lo vemos, y el foso, lo que pasa aquí, ¿no? Lo que pasa aquí en Después, esta era la cabina, ¿no? Esa era la banca del técnico, ¿no? Era una bodega, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes? Esto es hoy, con una pantalla que está aquí controlando, y puede ver con esta dimensión. ¡Ay! La de atrás. Y aquí puedes ver, ven lo que está viendo todos los equipos de audio y sonido, está toda la mecánica que trae todo. Entonces tú tienes una visión total del técnico. Entonces no es nada más lo que ves, cómo va a ver la audiencia, cómo van los espectadores y cómo hoy con la televisión puedes ir por el Este era el baño, entonces cómo puedes ir organizando. Hicieron ahí los dos vestidores. Estos eran los vestidores, este era un micrófono. Y sí se aplica esta parte que es una integración, que supuestamente es uno para hombres y mujeres, pero como en el teatro no hay hombres y mujeres, que son lo mismo. La cortina, entonces ya no hay ninguna emisión. Y finalmente quedaba como un sótano dentro de ese jardín. Entonces dije, bueno, vamos a organizar, vamos a hacer una sala de dentro. Esta era la vista de ese jardín. Vean este muro, vean el banco, lo que está ahí. Más triste ni galloso, ¿no? ¿Cómo le das vida a algo que ya se arregló todo el jardín, ¿no? Se hizo una rampa aquí, el foro se le volvió como foro castaña, se puso la cantera, se puso todo esto de cantera, y se hizo una rampa, talleres de arquitectura muy seguros, una rampa donde desciendes y utilizas el medio sótano para hacer una sala de lectura infantil y comunitaria. Se llaman bunkos. Bunkos es una palabra japonesa, que se utiliza mucho en Japón. No tienen las grandes bibliotecas, sino por barrio y por zonas tienen bunkos. Y son unas pequeñas salas donde van los niños y los adultos. Se llaman los niños y los abuelos lectores. Entonces, puede el nieto o puede ir el hijo, y entonces van con los que tienen más tiempo para esto, entonces van con los abuelos. Y por eso se llaman infantil y comunitaria. Entonces hay una serie de actividades para niños, pero también para los adultos. Entonces bajan esta rampa. Esta era la bodega, la piedra. Pues, el potencial que puedes tener un lugar de esta naturaleza
la rampa esa desciende aquí, se levantó un muro tipo ciudad universitaria, porque la arquitectura, aquí está el muro exterior, de piedra, y entras, es la parte de lectura para los adultos, tienes una sala de lectura, llegan ahí 3 4 adultos, 5, ¿no? En periódico, etc. Y aquí del otro lado tienes la parte donde está aquí el facilitador, ¿no? El tribunal, se le quitó el plafón, bueno, si recuerdan antes, el plafón, ¿no? Aquí no lo pintas de negro, sino estás en un sótano, lo pintas de blanco, quieres ver la luz, y aquí están, esa es la parte infantil, ¿no? Aquí está la rampa, ustedes se fijan, este es el jardín que está en el exterior, está la rampa, y tienes aquí todo esto de educación infantil con una dinámica, eso se trabaja con una fundación para la lectura, se llama IBI, para la promoción de la lectura infantil, ¿no? Entonces tienes todas estas dinámicas, los facilitadores, entonces llegan las madres que se sientan familiares, y los chavos que están aquí se sienten cómodos, es un poco que se sientan en plena comodidad. Esta nueva cultura, volviendo a la palabra la cultura, de leer, no está castigado, o sea, el 80% de los bibliotecas de este país, sentirse holgados para leer, fácil, romperles esa idea tediosa del libro, ¿no? Sino que al contrario, que estén jugando con ellos. Y este es el espacio, entonces, un espacio pequeño, pero que te da esa dinámica, tiene un éxito impresionante, está lleno. Bueno, está facilísimo llenar, ¿no? Sí, pero siempre hay gente, ¿no? Y aquí un mural ahí para los chicos, para animar a los chicos, los padres se pueden sentar aquí, leer el periódico, está trabajando, aquí lo pueden ver, es clásico. Una madre que está ahí, aprovecha para leer también, ¿no? Ella está para leer, otra está curioseando, y los niños están en esa actitud, ¿no? Mucho más relajada. Aquí el color, si en la galería el negro tenía que estar dominando, por lo que ya dije, pues también hay que saber, es que no es aplicar el color mecánicamente como todo lado, ¿no? Con todo el respeto para Ricardo de Cuenta, que dicen, pero lo pone el color en todos lados, ¿no? O sea, hay lugares que no pueden llevar color, o hay lugares que sí deben de tener color, ¿no? O sea, entonces es como, ¿cómo nos tenemos que adaptar a cada una de las necesidades, de las características? Y ya por último, otro proyecto, que es un proyecto que está haciendo, es está la maqueta aquí en la exposición, pero se puede poner. Es un centro de investigación sobre el envejecimiento. Es muy interesante. Todo el mundo se sabe del envejecimiento en la Ciudad de México. Es un centro pionero. Esto fue una iniciativa de René Drucker, que lamentablemente falleció. En Gaza, un tipo muy polémico, René, pero un gran promotor, un tipo, digamos, disruptivo, como se dice, ¿no? Disruptivo, ¿no? Totalmente disruptivo. Pero muy interesante, siempre pensaba, o pensaba cosas que la mayor parte de la gente no lo hacía. Y dijo, a ver, ¿cómo están viviendo las personas mayores en la Ciudad de México? Pues no están teniendo mucha calidad de vida. ¿Por qué? Dice, porque si llegan y viven más. La esperanza de vida en la ciudad ha crecido en el país. Pueden vivir hasta el promedio de edad en la Ciudad de México son 78, 79 años. Pero ¿cómo viven la última década? Muy mal, porque la viven con diabetes, o con enfermedades respiratorias, o crónicas, cardíacas, o realmente con problemas de visión, o con problemas motrices, y viven en muy malas condiciones. Entonces, ¿de qué te sirve tener una esperanza de vida hasta los 80 años en promedio, ¿no? Si la vas a tener muy mal? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces vamos a hacer dos tipos de investigación. La investigación sociológica, que tiene que ver con los hábitos y dónde trabajas, los tipos de traslado, cuánto duermes, qué comes, ¿no? Y los hábitos de salud, ¿no? ¿Cuáles son tus actitudes, tus posturas, tu descanso, tu alimentación, el sueño, el relajamiento, todo esto que tiene que ver con ello? Entonces, a partir de ello, dijo, hay que hacer un centro de investigaciones sobre el envejecimiento, en lo particular en México o en la Ciudad de México. Porque el Instituto Nacional de la Senectud, que sí existe, por la Secretaría de Salud, lo que te analiza son las consecuencias. O sea, ya llegan con el mal, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer de antemano? Desde los 40 años tienes que cambiar seriamente tus actitudes, ¿no? ¿Qué vas a comer? ¿Cómo te vas cuánto vas a dormir? Dónde vives? ¿Cómo te trasladas? Aquí toda una serie de elementos, ¿no? Entonces, se planteó este centro, que es un centro pionero en ese sentido,
sobre el envejecimiento. Entonces, no sobre las elecciones, sino cómo envejece. Entonces, lo que planteé es tener una plaza cubierta, que es este interior que van a ver, un auditorio de los tres proyectos, un auditorio, aquí había una cafetería, el auditorio, la administración, un terreno, y arriba están los laboratorios, y en la parte superior unos pequeños departamentos para profesores visitantes, para expertos operacionales. Si nosotros vemos la planta, es esto, es la planta general, que es un patio, el auditorio, la administración, los sanitarios, la cafetería y unas aulas, un microscopio electrónico y un vivario pequeño. Y en la parte inferior está, es el estacionamiento, tenía dos niveles de estacionamiento en la parte inferior, están rampas de circuitos, y después tenemos la primera planta, unas aulas, hay 4 aulas aquí para docencia, la administración, después va a tener los laboratorios, esa cubierta después tiene un jardín elevado, tiene un jardín verde, y después vienen los departamentos en la parte. El corte es más claro. 2 niveles de estacionamiento, aquí tienes tus rampas, está en lugar extraordinario en Santa Fe, rodeado de vegetación, muy cerca de la Alameda del Sur, Poniente, perdón, y tienes este vestíbulo con el auditorio, con las oficinas administrativas, y un jardín elevado que tiene unos domos para que este patio o esta cubierta, no como aquí que está toda cerrada, sino que pudiera tener luz, y aquí están los laboratorios, los cubículos de investigación y los departamentos de los investigadores. Entonces, aquí lo vemos un poco hacia el sótano, ¿no? De nuevo, con esa constante que les digo de su visera, ¿no? De nuevo vuelve a flotar, si vengan como lo de Morelia, pero es distinto, queda su caja, pero son constantes que le aparecen a uno, y aquí está un poco la idea es la cafetería, en concreto el auditorio, una rampa, ¿no? La Niemeyer, que vamos a ver que es una rampa porque son las personas mayores, hay unas fuentes de entrada para animar un poco la vida, y estos cuerpos de la cafetería y del microscopio electrónico con una cerámica verde en el sentido un poco más esperanzador, un color vivo, ¿no? No les iba a poner negro, ¿no? Ya estaban pregallosos, ¿no? Ya le pones un verde, algo que la anime, está haciendo la vegetación, y que quede flotando. La idea es que el cuerpo, que la estructura sí es toda de acero, si digan, va atravesando, y que quede flotando, es como una caja que flota, que vuelve a tener una cubierta cenicera, y tiene este patio, este gran espacio público abierto, o sea, un espacio público. O sea, aquí en el corte lo podemos ver, está el estacionamiento, ¿no? Esta es la rampa para acceder, casi desarrolla más de la mitad del propio auditorio para llegar a la parte superior, ¿no? De la cafetería, cuarto que les decía que es la cocina, eso, con un núcleo de escaleras transparentes también para ver el exterior, y tiene explanada cubierta, o este acceso cubierto, un jardín verde, una azotea verde, para que también los investigadores de aquí puedan salir, puedan salir a descansar. Este es otro corte donde se ven los estacionamientos, las rampas, unos taludes laterales, que un poco queda semi-enterrado, pero con una buena distancia. Queda botado el edificio, estos domos, y los cubículos, ¿no? Que los cubículos, esto es la parte sociológica, son cubículos, y la parte biológica y química son laboratorios y los departamentos, ¿no? En la parte superior. Entonces, la verdad que y este es el destino. ¿Cómo entra el espacio común de luego, el espacio colectivo, el espacio de reunión, los dos, este es el ascenso al auditorio, la cafetería, los ascensores, parte de la administración, los sanitarios y el domo. O sea, los domos que le permiten siempre esas entradas. Aquí lo veo otro ángulo, se ve la administración, estas cajas que aparecen como constantes, ¿no? Están en Morelia, están en otros lugares, son cosas que le aparecen a uno, ¿no? Se le va a uno la mano, ¿no? Esta es la estructura que es independiente, que va a soportar todo, los domos, los pavimentos igual, en concreto siempre, aquí con otro dibujo más cruceriano, más alternado, y la cafetería, con una extensión, con estas bancas para permitir también esto para los investigadores y algo abierto, ¿no? Esta integración en relación al comentario que se dio de la antropología, ¿no?
tienes la cafetería, el auditorio, la administración, los andadores, o sea, todo está ya integrado, ¿no? Tienes que separar y evitar canceles, ¿no? O sea, estas cosas. Y este sería un poco el jardín superior de los investigadores de sociológicos, que puede salir, no tienes que bajar, sino puede estar en estas bancas que son los donos, para tener también vegetación en el interior. Pues todas las fachadas de los laboratorios tendrían tanto el exterior como el interior este claustro, ¿no? Este claustro, ¿no? O sea, una serie de elementos para que puedas descansar, es un trabajo pesado, ¿no? O sea, los investigadores. Este sería el exterior, este también rende muy quemado, no es tanto. La idea es tener el exterior un poco como abierto, ¿no? Que no tengas ni rejas, ni mucho menos, y poder tener esa transparencia. Hay unas fuentes que te reciben con unas fuentes con unos chorros de agua, está el complejo, y que sean como muy vital, ¿no? La idea es que sea muy vital. Al final, al remate de una serie de jardineras, las cabeceras, los departamentos no llegan al extremo para tener esta libertad, las transparencias de las escaleras, pero la idea precisamente es tener algo muy fresco, ¿no? O sea, si la vejez está asociada con algo que está más encerrado, esa cuestión de más libre, más fresco. Y de ahí ya pasamos a la siguiente, vamos a abarcar con las 6 años, ¿cierto? ¿No? Ya, bueno, por eso terminamos todos los espacios de la cultura. La próxima ocasión vamos a hablar de los soportes de la movilidad, o sea, cómo también estamos muy metidos hoy en esquemas de movilidad, ¿no? Desde lo que es Metrobús, lo que es Acabús, lo que es unos nuevos sistemas que vamos a presentar que se llaman, hay uno que se llama, y hay el cablebús, que es algo que voy a presentar en la Ciudad de México, ¿no? Proyectos de cómo podemos intervenir en sistemas, la infraestructura para la movilidad cada vez tiene más, o sea, tenemos que intervenir más, desde las antiguas estaciones ferroviarias, imagínense, si no estamos presentes, ¿no? Pero por el día de hoy, bueno, lo dejamos aquí con lo de la cultura, la educación, el arte y todos los espacios que tienen que ver como con este auditorio. Muchas gracias.